En tercer lugar, tenemos el huerto del Getsemaní y le hemos llamado en este estudio el huerto de la traición. ¿Por qué? Ustedes y yo recordaremos cómo nuestro Señor Jesucristo instituye la Santa Cena el día de la Pascua, ¿recuerdan? Profetiza que uno de ellos, de sus acompañantes, de sus apóstoles, lo iba a traicionar y luego salen hacia el huerto del Getsemaní, hacia aquel lugar importante. Allí ora con sus discípulos, los deja a cierta distancia, los halla durmiendo, les hace el reclamo que por qué no habían podido velar siquiera con él una hora, pero luego dice, vamos, se acerca el que me entrega, y de inmediato llega Judas con una cantidad de gente armada y traiciona al maestro. Y por eso el Señor también le dice, con un beso entregas al maestro. ¿A qué vienes, amigo? Jesús quiso darle oportunidad a Judas de que reaccionara de qué estaba haciendo. Lo hizo muchas veces, pero Judas no captó el mensaje. Y allí en este huerto de Getsemaní, donde el Señor derramó literalmente gotas de sangre, dice el médico Lucas, se dio la traición. Hace unos días veíamos este tema de promesas incumplidas, y hablábamos acerca de cómo es que Pedro prometió que no iría en contra, no negaría al Señor, pero terminó negándolo. Pedro negó al Señor, pero Judas lo traicionó. Y la pregunta es, ¿tú alguna vez has traicionado a Dios en esa amistad tan linda que tienes por irte con Satanás, el príncipe de este mundo? ¿Has traicionado la santidad de Dios por seguir las modas de este mundo? ¿Has traicionado la verdad de Dios por seguir parámetros diferentes a la palabra? No hagas eso. Ese es el huerto de la traición. En cuarto lugar tenemos el huerto del sepulcro. Este huerto es bien interesante porque particularmente yo no le había puesto mucho cuidado, no es muy conocido, y por eso nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 41. Nos habla allí del huerto del sepulcro, que para nuestro estudio lo hemos llamado el huerto de la muerte. San Juan 19, 41. Mire lo que dice la palabra allí, este texto tan hermoso. Dice la palabra, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Le hemos llamado el huerto de la muerte porque sencillamente es donde sepultaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos recuerda que como cristianos tenemos que morir a cosas. Si tú de verdad quieres heredar el reino de los cielos, es necesario que mueras al pecado, porque ninguna cosa inmunda entrará allí. Si quieres participar del rapto de la iglesia, tienes que morir a ti mismo, morir a tus propios deseos, es decir, morir a todo lo que te impide llegar al reino de los cielos. Y entonces si mueres, tendrás la posibilidad de vivir la vida eterna en Cristo Jesús. Así que este es el huerto de la muerte, el huerto del sepulcro de San Juan 19:41. Y en quinto y último lugar vamos al huerto o al paraíso de Dios. Allí en Apocalipsis nos habla algo muy lindo de parte de Dios, obviamente. Apocalipsis 2:7 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, a este huerto le hemos llamado el huerto o el paraíso de los vencedores. Solo aquellos que venzamos al pecado, al mundo y a Satanás, esos tres enemigos que tenemos, que los venzamos en el nombre poderoso de Jesús por la sangre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Solo aquellos que venzamos al enemigo y estos tres aspectos que hemos visto, tendremos derecho a estar en el paraíso de Dios, al paraíso, retomar allí esa bendición que Satanás no valoró, que Adán y Eva no valoraron, que el hombre no ha valorado, pero tú y yo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Dice la palabra, antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento. En el nombre de Jesús, te pedimos nos ayudes a vencer al pecado, al mundo y a Satanás, nuestro enemigo, para que tengamos derecho un día a entrar a tu paraíso, al huerto de los vencedores. En el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén y amén.